5 equipos, 3 eliminados y 2 que avanzan a la siguiente fase. Ese fue el saldo que nos dejó la participación de los equipos venezolanos en estas ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde por primera vez en bastantes años Venezuela tuvo 5 equipos en la fase de grupos de ambas competiciones, después de esa historia casi épica de Carabobo, que quedó a puertas de entrar a la Copa Libertadores, cayó en Copa Sudamericana. Y bueno, vamos a repasar cómo le fue a los chamos ya que se acabaron estas fases de grupos. Empezamos con el que peor le fue en la Copa Libertadores, La Guaira, que bueno, casualmente es el líder de la Apertura 2026 en la Liga Fútbol. Obtuvo apenas 3 puntos. Tuvo un inicio muy esperanzador en un empate en casa contra Fluminense 0-0. Y parecía ser una buena señal de lo que vendría. Después lo repitieron de visita contra Bolívar en la altura, que siempre es un resultado complicado, pero de ahí en adelante la verdad que tuvieron un golpe muy fuerte al encontrarse contra uno de los mejores debutantes que ha visto la Libertadores en los últimos años. Independiente Rivadavia, que los destrozó tanto en Venezuela como en Argentina, eliminando prácticamente sus posibilidades de avanzar. En la quinta fecha parecían conseguir una victoria de oro en casa contra Bolívar, pero en el último minuto se la arrebataron, dejándolos ya prácticamente sin chances. Terminaron en Brasil contra Fluminense de visita, empezaron perdiendo, lograron empatar, pero tristemente terminaron derrotados, terminando la fase de grupos últimos con 3 puntos, sin entrar en Copa Sudamericana. También hay que decir que les tocó un grupo muy complicado, pero sobre todo creo que La Guaira se quedó con muchas oportunidades desaprovechadas. Varios de los empates, el de Bolívar principalmente, pudo haber acabado en victoria. Y también de visita estuvieron cerca de lograr la victoria. Tristemente no fue así, les pesó bastante el calendario tan pesado y bueno, se despiden de la Copa. Una actuación digna porque lograron 3 empates pero sin ninguna victoria. En el grupo H teníamos un debutante, la UCB, disputando su primera Copa Libertadores. Empezaron con todo, ganando en casa contra Libertad 3-1. Parecía ser el arranque de una prometedora fase de grupos. También hay que decirlo, les tocó un grupo muy complicado y se le notó en las siguientes fechas. Primero pierden de visita contra Independiente del Valle de Ecuador en un partido que estuvo muy parejo, pero que se les fue de las manos al final. Y luego en casa, Rosario Central, de la mano del Fideo de María, se los lleva por delante. Luego en casa logran una victoria muy importante contra Independiente del Valle, pero una vez más Rosario Central de visita ya les metió 4, nada que hacer. Aún así ya llegaban a la última jornada con la Copa Sudamericana asegurada, sin posibilidades ni de subir ni de bajar, visitando el Libertad. Y la verdad que la UCB también disputó un partido muy bueno contra, hay que decirlo, un equipo que consiguió 0 puntos, como lo es Libertad, que quedó último de grupo. Y con esto, la UCB termina la fase de grupos con 9 puntos. En otros grupos hubiera logrado avanzar, tristemente en este no fue suficiente, porque bueno, Rosario e Independiente del Valle son dos equipos, son dos proyectos mucho más ambiciosos, con mucho más dinero, de mucho más tiempo, pero la UCB, hay que decirlo, la verdad que compitió muy bien, bajará a la Copa Sudamericana, habrá que ver cómo le va, y por ahora tuvo una actuación bastante digna, además de que están a puertas de meterse en la final en el Apertura. Vamos a Sudamericana y aquí tuvimos a la Academia Puerto Cabello en un grupo complicado, pero que tenían las posibilidades de competir. El favorito era Atlético Mineiro, después estaba Cienciano de Perú y Juventud de Uruguay. Y la Academia, que mejor no pudo empezar, ganándole en casa a Atlético Mineiro, dando el golpe sobre la mesa en una primera jornada esperanzadora, pero que después, con 2 partidos de visita, cayeron. Golpes de realidad, pierden en Perú 2-0 contra Cienciano, pierden en Uruguay 4-0 contra Juventud, que tampoco era un equipo, para decirlo, muy superior. En casa se desquitaron con Cienciano, le devolvieron el favor 3-0, y en la quinta jornada vino realmente la eliminación, porque recibían a Juventud, rival directo, y desaprovecharon una oportunidad de oro para ganar y clasificarse. A falta de una jornada, tristemente no se les dio. Terminaron empatando en casa, empezaron perdiendo, al menos rescataron el empate, ya con eso llegaban a la última jornada con algo de esperanza porque el grupo estaba muy parejo, pero tenían que sacar un empate, dependían de sí mismos, de visita contra Mineiro, y aguantaron muy bien el primer tiempo, buena parte del segundo, pero ya sobre el final les terminaron anotando, acabando el partido con un marcador muy apretado de 1-0, que deja a la Academia última de grupo con 7 puntos, a 1 punto de la clasificación. Triste, porque fue un equipo que jugó muy bien, pero desaprovechó esa oportunidad en casa, tenía todo para clasificarse y la dejó ir. Bueno, terminaron pagando las consecuencias. Algo parecido le pasó a Carabobo, que como decía, cayó de la Copa Libertadores en un grupo
peor suerte no pudieron tener. Les tocó River Plate, Bragantino y Blooming de Bolivia, que bueno, era el más fácil y terminó siendo el más accesible. Empezaron dando el golpe sobre la mesa los granates, que fueron de los que más se emocionaron durante la Copa. Empezaron ganando contra Bragantino en casa. Después, en un partido muy apretado, perdieron 1-0 en el Monumental. A Blooming le dieron la vuelta en Valencia, 2-0, ganaron sin mayor complejidad. Y en la fecha 4 recibían a River, un partido clave que no pudo ser, muchachos. Empezaron perdiendo, logran empatarlo y literalmente en la última, de una forma lamentable, pierden el partido 1-2. Un punto que después les pesó. De visita hicieron el trabajo contra Blooming en Bolivia y ya en la última jornada llegaban en un panorama muy complejo en el que dependían de sí mismos, tenían que empatar contra Bragantino, aguantaron casi todo el partido, pero finalmente terminaron perdiendo, quedando eliminados por un punto. Podría decirse que fue ese punto contra River, que los hubiera acercado más a Bragantino. Tristemente no fue así y se despiden, pero la verdad que con una de las mejores actuaciones y mucho mejor de lo que se esperaba de este equipo granate. Me salté el orden porque quería dejar para lo último lo mejor, la mejor actuación que tuvimos de un equipo venezolano en esta Copa Sudamericana, muchachos, lo de Caracas. Paradójicamente, el equipo que peor le fue en la liga fue el que tuvo la actuación más destacada en un grupo peor imposible. Racing, campeón de la Sudamericana hace un par de años. Botafogo, campeón de la Libertadores hace un par de años. Parecía que, bueno, encima Caracas venía en el torneo, nunca estuvo en puestos de clasificación, estuvo siempre fuera. Y muchachos, lo que demostraron aquí fue una cosa impresionante. Nada más empezar, lograron rescatar un empate de visita contra Botafogo. En la siguiente fecha le ganan a Independiente en Caracas, quedaban líderes del grupo con 4 puntos. En la fecha 3 reciben a Racing. Uno esperaría que ganara el equipo argentino, pero no, empezó ganando, pero después lo logró empatar 5 puntos en un grupo que también estaba muy apretado. La siguiente fecha fue más cardíaca imposible, visitan Bolivia, que siempre es un territorio complicado, empiezan ganando 2-0, se lo empatan en cuestión de minutos, pero logran meter el tercero 3-2 y venía pues lo más complicado, ¿no? Tenían que visitar a Racing, tenían que recibir a Botafogo, a los dos grandes favoritos. Empiezan en Avellaneda y en un partido de verdad de antología, muchachos, una cosa bárbara. Empieza ganando Caracas, se lo dan vuelta, uno de esos con un penalti un tanto cuestionable, y viene la ya, bueno, casi que viral jugada, ¿no? La tapada del portero de Racing, que no logra sacar el balón por encima del palo, lo empuja Fernández y aparece Gudiño, me parece que es, para empujar el balón, poner el 2-2, un resultado épico, principalmente porque clasificaba a Caracas y eliminaba a Racing en Argentina. Una clasificación espectacular para el rojo, que bueno, yo creo que ni el fan más esperanzado veía venir esto, dejar por fuera a Racing en su propia casa encima. Ya después cerraron de local contra Botafogo, empezaron bien, pero terminaron perdiendo 1-3, pero bueno, daba igual, no había ni posibilidad de subir al primer puesto ni de bajar, ya tenían asegurado su segundo puesto. Y hay que mencionar que encima, a mitad de esto, se quedan sin entrenador porque se va Aristeguieta. Quedan con un entrenador interino que logró sacar adelante uno de los partidos más complicados, como lo es ese contra Racing, lograr la clasificación. Y bueno, él mismo dijo que dejaba el equipo apenas se acabara la fase de grupo, así que habrá que ver quién llega para la segunda fase. Esperemos sigan teniendo ese buen rendimiento estos dos equipos que la verdad pues merecieron esa clasificación, ¿no? Tanto la UCB como Caracas. También una mención especial para Carabobo, que se le fue de las manos tristemente en un grupo también muy complicado, y la academia que lo luchó hasta el final. La Guaira sí, pues una actuación digna, pero muy complicado clasificar sin lograr ni siquiera una victoria. Así que bueno, muchachos, la verdad que me quedo muy contento de la actuación de los venezolanos. Y es que veníamos de años en los que ni competían, en los que cada fecha era una goleada para todos los equipos involucrados. Hace no mucho Caracas y Táchira terminaron la fase de grupos de Libertadores con 0 puntos ambos. Y bueno, ver este resurgir, si se le quiere decir, esta vuelta a competir, por lo menos a luchar por avanzar, es algo realmente gratificante. Y bueno, felicitar a los equipos involucrados. Ojalá
en el segundo semestre logren seguir avanzando y bueno, ¿por qué no? Alguno pueda llegar a dar la sorpresa y meterse ya en instancias definitivas de esa Sudamericana, a la que habrá que tenerle un ojo y bueno, echándole la buena tanto a Caracas como a la UCB. Sin más muchachos, nos vemos pronto para seguir hablando de fútbol venezolano.